Que el video de hoy es para identificar partes de una parábola, parts of a parabola. Estas son gráficas creadas cuando tienen ecuaciones cuadráticas, quadratic equations, que son ecuaciones que tienen el exponente de 2. Entonces, eso se llama parábola. Y este es un ejemplo de una parábola. Que hay diferentes partes. Dos de las partes ustedes ya conocen el vocabulario. La gráfica cruza el axis de Y en este punto. Y ese ya conocen que se llama y-intercept. Ese punto donde cruza es el 3, entonces se escribe como 0,3, porque en el 0 sube el 3. Okay. La segunda que ya conocen son los x-intercepts, y eso es donde cruza el axis de X. Este es el axis de X. Cruza aquí y aquí. Eso se conocen como x-intercepts. Si recuerdan, otra palabra para x-intercepts es zeros, los ceros. Y cuando son parábolas hay otras dos palabras que significan lo mismo. La tercera es root o roots y la última es solutions. Así que cuando vean cualquier de estas cuatro palabras les está pidiendo los x-intercepts, lo que son el axis de X, aquí en el negativo 1 y en el negativo 3. Entonces sería negativo 1,0 y negativo 3,0. Ok, las parábolas tienen una vértice. La vértice va a ser este punto de aquí, el punto más bajo de la gráfica. Se conoce como vertex en inglés. Y como es el punto más bajo de la gráfica, le llaman un minimum. Y la coordenada de este punto está en el negativo 2 y aquí está el negativo 1. Entonces es negativo 2, negativo 1. Y lo último que tienen que identificar es esa línea quebrada que pasa por el medio de la gráfica. Eso se llama como el axis de simetría. Siempre va a pasar por la vértice y parte la gráfica en dos. Entonces aquí es axis of symmetry. Y pongo la X grande para que les ayude a recordar que es una ecuación con X igual a negativo 2, porque es donde cruza el axis de X en el negativo 2. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es una parábola. Esta también es una parábola, solo que está al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces acabamos de ver la línea que parte la gráfica por en medio, es la axis de simetría. Axis of symmetry. Y pongo la X grande porque debe de ser X igual a, el número que cruza es el 1. Okay. Este punto de aquí sigue siendo la vértice, vertex. Y ahora, como es el punto más alto de la gráfica, está al revés ahora es un máximo. En inglés es máximo. Y está aquí en el 1 y sube al 2, 1,2. Okay. Y estos dos puntos en donde cruza el axis de la X está en el 3 y acá en el negativo 1. Eso sería
3,0 y negativo 1,0. Esos son los x-intercepts. Lo mismo. Ok, atrás comenzamos a ver ya cuando es máximo y cuando es mínimo. La primera gráfica que tengo es una gráfica que se abre hacia arriba, está como una U, se abre hacia arriba. Entonces, cuando la A es positivo es cuando se abre hacia arriba, opens up. Cuando la A es positiva, cualquier número con que sea positivo se abre hacia arriba. Eso causa que la vértice sea un punto mínimo y el valor está aquí en el negativo 3. Okay. Ahora vamos a ver si la A es negativa. Este número de aquí, si ese es negativo, se abre hacia abajo. Ahora parece una montaña, se abre hacia abajo. Eso causa que la gráfica tenga la vértice como un punto máximo y está ahí en el 4. El valor es 4. Y una cosa más que vamos a ver de las gráficas es domain y range. Domain es el dominio, ya lo hemos visto con ecuaciones lineares. Domain se revisa izquierda a derecha, left to right, y siempre es X, ¿verdad? Pero como aquí en el lado izquierdo hay una flechita, se extiende para siempre a la izquierda. Acá en el lado derecho hay una flechita, se extiende para siempre a la derecha. Eso quiere decir que siempre es all real numbers. Una manera corta de decir all real numbers es una R mayúscula con 2 líneas, significa lo mismo. Entonces, aunque su gráfica no tenga las flechitas, ustedes dibújenlas, porque la gráfica es una ecuación continua para siempre. El domain siempre es all real numbers. Eso nada más es de memorizárselo. Para las parábolas, domain siempre es todos los números reales, all real numbers. Range es lo que sí cambia porque depende de dónde está ubicada su gráfica. Okay. Si se abre hacia abajo, así como esta, el punto máximo está en el 3. Y como la gráfica está abajo del 3, son números menores que 3. Entonces es menor o igual a 3. Así que siempre que se abre hacia abajo, usen el signo de menor. Si la gráfica se abre hacia arriba, el punto mínimo está en el negativo 4. Y como ahora la gráfica está arriba del negativo 4, ahora son números mayores. Entonces es mayor o igual al negativo 4. Cuando se abre hacia arriba, se usa el de mayor. Ok, ahora sí voy a hacer un ejemplo para mostrarles todo esto en una sola gráfica. Así que aquí, en el número 1, se ve un poco borrosa, pero pueden marcar los cuadritos un poco más para que se vea mejor. Ahí está. Ok, como se abre hacia abajo, mi gráfica tiene un punto máximo en el 1, 2, 3, 4. Se abre hacia abajo, eso quiere decir que la A es negativa. El axis de simetría, ese, acuérdense, es la línea que pasa por la vértice, parte la gráfica en dos partes iguales. Es X igual, acuérdense, axis de simetría es X igual a, el cruza aquí, este es el 0, en el negativo 1, negativo 2. La vértice es ese punto que está arriba, este que marqué al principio.
El vértice aquí está en el negativo 2 y 4, entonces es negativo 2,4. Zeros son los x-intercepts, donde cruza el axis de x. Este es el axis de x. Cruza aquí en el 0,0 y cruza aquí en el negativo 4,0. Domain, si recuerdan, siempre es all real numbers. Y lo último, range, siempre es y. Como se abre hacia abajo, van a ser números menores o igual que el 4, porque está abajo del 4. Un ejemplo más, solo para que vean una donde es al revés, ¿verdad? Ahora mi gráfica se abre hacia arriba, eso quiere decir que la A es positiva y tiene un valor mínimo, porque es el punto más bajo, en el 1, 2, negativo 2. Okay, mi axis de simetría tiene que pasar por ese punto, la parte por el medio, y es x igual a 1, 2, 3, aquí está el negativo 3, positivo 3. La vértice es este punto que está en el negativo 2 y en ese 3. Primero es la x y luego es la y. 3, negativo 2. Primero x, ese era el 3 y luego el negativo 2. Ceros, donde cruza el axis de la x, aquí y aquí. Este es el 1, 2, así que es 2,0. El 3 y este es el 4, 4,0. Domain, recuerden, all real numbers, pueden poner esto de manera corta. Y range siempre es y, y ahora como se abre hacia arriba son números mayores, entonces mayor o igual que el negativo 2, ¿verdad? Porque está arriba del negativo 2. Y ahí queda. Eso lo mismo van a hacer en los otros problemas con las gráficas, solo identificar las partes.